Estados Unidos decidió imponer restricciones de viajes a Cuba para los ciudadanos estadounidenses, buscando presionar a que el régimen de Cuba le quite el apoyo militar y de inteligencia a Maduro. Pregunto, ¿las sanciones a Cuba tendrán efecto en Venezuela? Para eso lo vamos a analizar con Jorge Duani, él es director del Cuban Research Institute desde Miami. Jorge, es un gusto tenerte en el programa. Ok, ya nos enteramos que la administración de Trump anuncia nuevas restricciones a viajes a Cuba. Y la razón, ellos dicen, la restricción es el resultado de que Cuba, según un anuncio del gobierno, está jugando un rol desestabilizador en el hemisferio, específicamente en Nicaragua, en Venezuela, y que ellos argumentan que el dinero, los dólares que se le están enviando a Cuba están siendo utilizados para desestabilizar la región. Yo te pregunto, ¿esto va a ser efectivo? La verdad es que no sabemos, o sea, está todavía por verse si el efecto a corto plazo o a mediano plazo será que Cuba retire sus fuerzas militares o de inteligencia de Venezuela, lo que ciertamente va a tener un efecto inmediato en la economía y específicamente en la industria del turismo, que depende cada vez más, o dependía hasta ahora, de la llegada de visitantes de Estados Unidos. La realidad también es que la situación económica en Cuba no es la mejor. O sea que esto también cae en un momento donde hay una debilidad económica en Cuba, cae esto, lo cual le está cortando ingresos de dólares a la economía, que depende mucho del turismo por el efecto multiplicador, que si los restaurantes, que la gente, que si los turistas que tienes que moverlos en la isla. O sea, esto va a tener un efecto multiplicador en la economía que ya de por sí tiene problemas económicos. Sí, y ese es un poco el daño colateral de esta serie de sanciones nuevas que ha emitido la administración Trump. Efectivamente, el costo lo va a pagar no directamente el gobierno ni los funcionarios del gobierno de Miguel Díaz-Canel, sino los cubanos de a pie, que son los que van a recibir tarde o temprano el impacto de esta reducción en la demanda de servicios y de bienes provocado por el turismo. Ahora, ¿la presión en Cuba será lo suficiente? O sea, si va a afectar a la gente en la calle, ¿esa presión se sentirá en el gobierno para decir, bueno, yo tengo que retirarle el apoyo a Venezuela? ¿O hay una desconexión que al final van a decir, bueno, esto es una cuestión de política exterior de Cuba, así que seguiremos esto independientemente de que tenga un efecto negativo en el cubano de la calle? Ya el gobierno ha reaccionado abiertamente criticando las medidas de Trump y reafirmando su compromiso con Venezuela y con su política de resistencia ante este tipo de sanciones. Así que es difícil, por lo menos en la retórica, ver un cambio de postura en Cuba. Sin embargo, también sabemos que Cuba ha estado dispuesta a mediar con Estados Unidos y Venezuela y otros países para llegar a una solución a la crisis venezolana. ¿Hay precedentes que podamos de alguna forma utilizarlo como referencia que nos pueda ayudar a guiarnos, digamos, hacia el futuro, los posibles escenarios que pudieran salir de esta decisión? Bueno, estas medidas parecen moverse en la dirección de la presidencia de George W. Bush, que ya anteriormente había cortado las posibilidades de viajar a Cuba y de enviar remesas. Fueron unas decisiones bastante criticadas por algunos sectores de opinión pública en Miami y en Estados Unidos, pero tal parece que ese es el modelo. El modelo parece estrangular a la economía cubana para provocar unos cambios internos que hasta ahora francamente no se han visto. Ahora, cuando Estados Unidos habla de la política exterior cubana en la región, en el hemisferio, específicamente en el caso de Venezuela, ¿ha sido Cuba muy activo en esta política exterior de llevarla hacia América Latina? Bueno, desde la época de Chávez, indudablemente que se estableció una alianza muy cercana entre Cuba y Venezuela, sobre todo en términos del intercambio de petróleo por servicios médicos, que se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la economía cubana. Y por supuesto, después de la debacle de la Unión Soviética, Venezuela reemplazó en gran medida ese papel que había jugado la Unión Soviética. Hoy en día, verdaderamente, dada la situación crítica que atraviesa Venezuela, es muy difícil imaginar, y de hecho ya se ha reducido el apoyo, por ejemplo, el envío de petróleo y la participación de Cuba en muchos de estos tratados que simplemente no se pueden llevar a cabo hoy en día.
Jorge, en 20 segundos, ¿la preocupación del gobierno cubano es más Maduro o, en caso de que se mueva la ficha de Maduro, cómo quedaría Cuba en la ecuación? Bueno, la preocupación del gobierno cubano es mantenerse en el poder, por supuesto, y una de las fuentes más importantes de ese sostén es el envío de miles de barriles de petróleo a Cuba, y sin ese tipo de apoyo es muy difícil imaginar Buenas que noches, la economía marquistas. cubana pueda subsistir. Por otra parte también, Maduro ha sido el principal aliado político junto con Evo Morales en Bolivia y en Nicaragua también el sandinismo. Y entonces, si cae el gobierno de Maduro, sería una pérdida sustancial para esas relaciones internacionales que ha cultivado Cuba por tanto tiempo. Él es Jorge Duani, director del Cuban Research Institute desde Miami. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando CNN. Pregunto, ¿dónde está el dinero de Venezuela Live Aid? ¿Por qué hago esta pregunta? Está surgiendo una controversia con la ayuda humanitaria dirigida a Venezuela desde Colombia. Primero, vamos con los hechos. El medio digital Pan Post expuso el viernes que delegados en Colombia de Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente interino por más de 50 países, supuestamente malversaron fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta. Según el artículo, 2 delegados de Guaidó en Colombia habrían incurrido en gastos personales en hoteles y discotecas con fondos destinados a ayuda humanitaria y para gastos ligados a militares que abandonaron Venezuela y que ahora se encuentran en Cúcuta, Colombia. El artículo detalla gastos en hoteles, centros nocturnos y tiendas de ropa. CNN no ha podido verificar estos señalamientos de manera independiente. ¿Qué respondieron? Juan Guaidó reaccionó poco después de la publicación en Twitter, donde pidió a su embajador en Colombia, Humberto Calderón, solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombianos la investigación necesaria. Por otro lado, en un comunicado el sábado, el equipo de Guaidó dijo que todos los señalados en el caso se han separado de sus responsabilidades mientras se realiza la investigación. El texto también indica que ninguno de los recursos asignados a las labores de asistencia humanitaria en la frontera colombo-venezolana han sido administrados o manejados por ninguna delegación u organismo del gobierno legítimo de Venezuela. Todos los fondos de ayuda humanitaria han sido manejados y ejecutados directamente por las propias agencias multilaterales o por las ONGs especializadas en la materia. Cierro cita. Sin embargo, no hacen mención del manejo de fondos para ayuda a militares venezolanos que desertaron a Maduro y que se encuentran en Cúcuta. Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprovechó y tildó de corrupto y de presuntamente haberse robado y repartido el dinero de la ayuda humanitaria a los dirigentes de Voluntad Popular, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, presentó un sinnúmero de mensajes de WhatsApp, conversaciones que supuestamente se dieron entre Guaidó y sus colaboradores, en lo que se confirmaría la intención de malversar los fondos, según alegan ellos. Tras los comentarios de Maduro el martes en conferencia de prensa, Guaidó dijo que no van a tolerar este tipo de mal manejo bajo ninguna circunstancia y defendió la transparencia de él y su equipo tras ya haber iniciado una investigación extensa sobre el caso. Al mismo tiempo, la Fiscalía colombiana asumió este martes la investigación por supuesta corrupción en el manejo de recursos de la comunidad internacional, que debía ser destinado para la atención de militares venezolanos desertores que se encuentran en la ciudad fronteriza de Cúcuta. 2 personas estarían involucradas en estos hechos irregulares. Delegados de Juan Guaidó no revelaron sus nombres, pero pidieron llevar esta denuncia hasta sus últimas consecuencias. Y por esta controversia se acaba de salir, que ya les presenté, por eso traigo la pregunta. ¿Qué pasó con el dinero de Venezuela Live Aid? ¿Por qué la pregunto? Vamos por partes. El 22 de febrero se celebró en el evento Venezuela Aid Live o Live Aid, un concierto en Cúcuta, Colombia. ¿Para qué? Recaudar fondos para ayudar a los venezolanos. Recuerda que los medios de comunicación los tomamos por todos lados. ¿Quiénes fueron los que lo organizaron? El famoso fundador de la aerolínea Virgin Atlantic, Richard Branson, y Bruno Ocampo, un empresario que de hecho estuvo en nuestro programa hablando del concierto el pasado marzo. El concierto reunió a muchos artistas, llámese Carlos Vive, Alejandro Sanz, Carlos Baute, Juanes, Maluma, entre otros. Muchos afirmaron
que pagaron de su propio bolsillo para poder asistir y ayudar con la recaudación de fondos. ¿Cuánto se recaudó? Según la página web del concierto Venezuela Aid Live, al 22 de abril se habrían recaudado unos 2.351.812 dólares. La meta era recolectar 100 millones de dólares. Ahora, ¿qué sabemos de los fondos? Nosotros en CNN Dinero venimos contactando a los organizadores en busca de una auditoría, que respondieron. En mayo nos dijeron que nos entregarían información una vez que tuvieran los datos auditados, ya que el 22 de abril se cerró la primera fase y depende de los tiempos de respuesta de los auditores. Eso fue lo que nos dijeron. También dijeron que para tener expectativas claras, los números auditados estarían disponibles al final del mes, me refiero a mayo. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido otra información relacionada a una auditoría y estamos en julio. También contactamos a PricewaterhouseCoopers Colombia, a quienes se indicó públicamente como la compañía que auditaría los fondos. ¿Qué nos respondieron? Que averiguarían el estado del proyecto y que se comunicarían con nosotros. También lo hemos invitado al programa para una entrevista, pero no nos han respondido hasta ahora. Desde la fundación respondieron que Aid Life Foundation aclara que no tiene ningún vínculo con las ayudas represadas en Cúcuta, norte de Santander, y tampoco tiene ningún vínculo político de ningún tipo con ningún gobierno. Desde Aid Life Foundation no hemos entregado ni se entregarán recursos a ningún gobierno u organización política. Nuestros recursos solo serán entregados a través de organizaciones sin ánimo de lucros no gubernamentales. El 23 de mayo en el programa estuvo Lester Toledo. ¿Quién es Lester Toledo? Él es el coordinador de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela. Y dijo que ellos, el gobierno, no han recibido el dinero del concierto. Que los organizadores han hecho público que el dinero lo tienen ellos, o sea, los organizadores, y que iban a abrir un concurso para que las ONG venezolanas y colombianas puedan optar para recibir los fondos. Desde entonces aquí volvemos a extender nuestra invitación a los auditores del evento, mientras seguimos esperando por los documentos, algo que sin duda ayudará a responder la pregunta con que comencé. ¿Dónde está y qué se hizo con la ayuda recaudada por el Venezuela Aid Life? Cuando regresemos a CNN Dinero.